Hola, estamos nuevamente en este espacio de podcast Conexión 7D. Yo soy Natalia Yo soy David Bustamante. y hoy les presentamos la lección número 3, un encuentro con Dios. A lo largo de esta semana nos introdujimos en un tema muy interesante y es ese primer encuentro que tuvo Moisés con el Señor cuando Dios se revela, le dice quién es y le da todas las señales para que Él se pueda manifestar y le pueda decir a Israel quién es el Dios con el que van a estar acompañados durante el resto de la travesía del cuervo. Me parece... Y sobre todo resaltar durante esta semana ese encuentro con Dios. ¿Qué implica ese encuentro con Dios? Y me parece muy interesante que la acción va a empezar enfatizando Éxodo 3 del 1 al 6, cuando Dios se encuentra con Moisés desde la zarza. Bien, en ese encuentro hay varias características que son supremamente interesantes. Número 1, estamos encontrando a Moisés apacentando ovejas. Número 2, una zarza ardiendo. Y a Moisés le interesa la zarza ardiendo, pero no, como si no notara que en medio de la zarza ardiendo hay un ángel. Ahora, no es la zarza ardiendo la que habla es el ángel. Y aquí vamos a empezar a hablar de unos protocolos interesantes. Es el ángel quien le dice, Moisés, las sandalias. No le dice cúbrete, le dice las sandalias. Como diciéndole, hombre, entiende el momento santo en el que te encuentras. Moisés la capta y se cubre el rostro. Eso habla del Dios al cual nosotros todos los días nos referimos. Y que Moisés conocía, ¿no? Porque muy seguramente todas esas enseñanzas que su madre le dio durante los primeros años de su vida, hasta que fue entregado a la hija del faraón, en su corazón todavía guardaba todas esas enseñanzas. En su corazón todavía recordaba la importancia de la reverencia cuando estaba ante la presencia de Dios. Y la santidad que eso representaba. Y la forma en que Moisés responde simplemente nos dice que en su corazón guardaba todavía la conciencia de que ante quién estaba parado. Sí, es más, es una de las tantas veces donde él expresa, va a morir. Ya, vi a Dios, va a morir. Él entiende a qué Dios se está acercando. Y yo quiero que hoy hablemos también de ese aspecto importante. Se nos ha enseñado, acércate a Dios como un amigo, confiadamente, acerquémonos al trono de la gracia confiadamente, pero yo quiero que entendamos que para acercarnos a Dios confiadamente sí necesitamos un protocolo. ¿Ya? Ese protocolo te lo doy en 2 pasos sencillos. En la oración, por ejemplo. Generalmente la oración la hacemos Jesús, Jesús o Espíritu Santo. Y que en cierta manera no está mal, pero no cumple el protocolo, porque el protocolo dice que todo lo que pidieses al Padre en mi nombre, yo lo concederé. Por eso es que nosotros hacemos las oraciones en el nombre de Jesús. Así que cuando vamos a orar, hay que orarle al Padre. ¿Qué te parece si para iniciar el estudio de la Biblia hiciéramos una oración? Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar nuestra Biblia libremente. Gracias por la posibilidad de estudiar y detenernos sobre la vida de Moisés, una vida en la cual encontramos muchas lecciones para la vida propia. Abre nuestra mente, dispón nuestro corazón para aprender, Señor, y comprender aquello que tú deseas enseñarnos a través de esta lección. En Jesús, amén. Amén. ¿Sabes qué? Me pareció muy interesante también hacer un contraste con el Moisés con el que nos encontramos en el Éxodo 2 y el Moisés del Éxodo 3 y 4. En Éxodo 3 encontramos a un Moisés de 40 años, seguro de que él iba a ser el libertador de Israel. Muy seguramente su madre le había enseñado que él tenía un propósito divino, que en su vida se habían manifestado un montón de circunstancias que le iban a llevar a ser un hombre especial. Él sabía que él tenía un propósito porque la forma en que él actúa nos dice que él se indignaba, que él tenía un sentido de la justicia muy marcado y él sabía que algo tenía que hacer y creyó, porque con sus propios métodos, como lo vimos la semana pasada, era que debía llevar a cabo ese propósito. Pero de repente se estrella con la realidad
tiene que salir huyendo, se va para el desierto. Y luego nos encontramos en Éxodo 3 y 4 a un Moisés que cuando Dios le dice, eso es lo que tenías que hacer, Moisés se queda como que, uy. Yo no. Conmigo Imagínate en Egipto la cantidad de adulaciones que tú que has recibido. Ya, el porte de Moisés, no tengo una descripción física de él, pero me imagino un tipo perfilándose para rey, una formación académica única, una formación militar única, las adulaciones que recibe. Pero ahora está cuidando ovejas. Adulación de una oveja. Y mira que yo me pongo a pensar y yo digo, muy seguramente Moisés estaba atravesando por una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque en un primer momento estaba seguro de que él iba a ser el libertador de Israel. Luego se chopa por la idea de que le Con 80 años. pasan 40 años de un silencio, por lo que sabemos, porque pues, hay un silencio bíblico. Nosotros inferimos que también hubo un silencio en la vida de Moisés de la voz de Dios respecto a ese propósito. Nos encontramos ahora con un Moisés de 80 años que no sabe ni para dónde va ni para dónde viene. Y en el momento menos esperado se encuentra con Dios. ¿Y qué le dice Dios? Como me parece hermoso. Para responder a esa crisis de identidad. Éxodo 3:6. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Saca su tarjeta de presentación. Y ahí Moisés cubre su rostro y tuvo miedo del miedo de Dios. Y mira, no solamente esa crisis de identidad que presenta, Moisés la presentó en su momento. Yo creo que esa crisis de identidad también la pueden estar viviendo los universitarios. Aquellas personas que no están en colegios adventistas o, en su defecto, universidades adventistas, van a jugar un papel importante. Que marquen su identidad. ¿Ya? Van a marcar la identidad. Quiénes son, a quién representan. Y es importante porque eso va a determinar inclusive la calidad de profesional que va a ofrecer a la sociedad. Así que sí, es muy importante que marquemos la identidad, a quién pertenecemos y que tengamos un norte. Tal vez Moisés a sus 80 años, yo lo veo desde otro punto de vista como resignado. Ya no fui rey, vamos a cuidar ovejas, me voy a morir en esto. ¿Qué maldad? Tenía esposa, tenía hijos. Ya, o sea, ¿qué me queda después de esto? Nacer, crecer, reproducirse, pelear con Claro y morir. ¿Ya? Moisés estaba cuidando ovejas. Ya había perdido cualquier objetivo. Y cuando Dios lo llama, que ese es otro tema interesante, él intenta evadir su llamado. Contame un poquito acerca de esa evasión. ¿Cómo lo ves? O sea, me parece tremendo. Porque también antes de pasar a cómo lo veo, me pongo a pensar en cómo me identifica y cómo me toca también a mí, ¿no? Porque yo siento que las personas que nacimos en la iglesia podemos pasar toda la vida sin saber cuál es nuestro propósito. Y a Moisés le llegó la respuesta de Dios a sus 80 años. En nuestra cultura occidental actual, a los 80 años serían el acabó la vida. Será un contexto muy diferente, ¿no? Será un contexto... Tiempo extra. Sí, yo estaba viendo las últimas. En ese contexto era muy diferente. A los 40 años un hombre estaba en la flor de la juventud, por así decirlo, pero en nuestro contexto es muy diferente. Y uno puede pasar toda la vida, uno puede pasar 20 y 25 años en la iglesia sin saber específicamente cuál es el plan que Dios tiene para uno. Y a veces estamos tan, en esta sociedad actual, tan embotados por tanta información que es difícil escuchar y ver a nuestro alrededor las señales que el Señor nos está dando, intentando responder a cuál es el propósito que tiene para nuestra vida. Y lo digo como experiencia personal. Mira, por eso importancia de Conexión 7D. Porque ese propósito lo vas a encontrar en su palabra. Así que invitamos a todas las personas que nos están oyendo que puedan compartir cuál es su texto favorito, cuál es el texto que los ha llevado a encontrar ese norte que quizás en algún momento lo hayan perdido. Moisés necesitó escuchar la voz de Dios.
entendió la voz de Dios, entendió su llamado, ahora lo llaman, pero él dice que tiene en cierta manera miedo, que cree que lo va a hacer mal y llaman a su hermano. No es primera vez, y aquí quiero recalcar algo. No solamente vamos a dejar aparte un momentito a Moisés y pensamos en el ser indispensable. ¿Ya? Nadie es indispensable, pero si Dios te llama, es el privilegio de tu llamado. Ya es porque yo le digo mucho a mis docentes, tenemos aquí docentes en la Corporación Educativa Adventista, docentes del Tolima, docentes del Huila. Tenemos 2 millones de habitantes en Cali. Y de los 2 millones de habitantes en Cali, Dios dijo, no, los docentes que necesitamos están fuera de la ciudad de Cali. Y les hace un llamado a docentes que están fuera de la ciudad de Cali. Y es un llamado único, especial. Así que, en este sentido, ser docente de esta corporación también es un llamado. Yo no sé para qué Dios esté llamando a las personas que nos están escuchando. Pero lo que sí sé es que donde estás trabajando también puede ser un llamado. Lo que sí necesitas es entender que desde tu posición, vendiendo productos, vendiendo cosméticos, vendiendo lo que sea que estés vendiendo o en lo que estés trabajando, hace parte de tu llamado personal y convierte ese llamado personal que parece sencillo y que parece trivial en una ofrenda para Dios. Como tips, vi a alguien que dijo, voy a vender huevos. Perfecto. Pero a su venta de huevos le puso un plus. Cada cubetica de huevos tiene un mensaje, una promesa para la persona que compra la cubetica de huevos. Y me parece que eso es aceptar también parte de un llamado. ¿Ya? Es decir, cada labor se convierte, desde ese punto de vista, en un llamado. Y volviendo un poco sobre la pregunta que me hacías hace un momento, sobre el hecho de que Moisés rehusara el llamado. O sea, Moisés no rechaza el llamado de Dios. 1, 2, 3, no. 5 excusas, yo ponía añadir eso. 5 excusas diferentes. Aun cuando ya había reconocido ante quién estaba parado, ¿no? Y ahí yo me quiero detener porque yo siento como que hay una ambivalencia, o no tanto una ambivalencia, sino como dos caras de Moisés también, ¿no? Y es que por un lado yo veo a un Moisés que reconoce sus debilidades, que dice, esta labor para la que usted me está llamando es demasiado grande y quién soy yo para cumplirla. Y creo yo que ahí hay algo muy clave y es que precisamente la actitud que Moisés tomó cuando Dios lo llama es la muestra de por qué Dios lo llama. Porque era un hombre que precisamente porque conocía sus debilidades iba a ser capaz de aceptar al Señor como su guía. Entendamos que Moisés no es el único al cual Dios le regala señales. Un caso, por nombrar uno, Gedeón. Señor, si el vellón aparece mojado, si el vellón aparece seco. Pero el actuar de Dios en las 2 primeras situaciones, en las 2 primeras situaciones, le concede esas señales. Y después le dice, no, listo, ya, acción. Nosotros nos pasamos pidiéndole a Dios llamados y decir, Señor, la señal que quiero para iniciar mi ministerio. Y Dios te da la señal. Señor, esta vez si me muestras, entonces ahora sí hago mi ministerio. Y Dios te da la señal. Y después dice, Señor, esta es la última, la definitiva, así como cuando estás haciendo la tesis de grado. Última, de últimas está así. Confirmo. Pero Dios nos tiene paciencia, pero la invitación siempre es, ya te di la señal, la acción. Moisés ahora le dice, Señor, yo voy allá y ¿qué hago? ¿Qué les digo? Y si les digo, ¿cómo hago para que me crean? Y aquí podríamos hablar de las características de una iglesia. Para su tiempo, milagros. La iglesia adventista hoy, su tarjeta de presentación son los milagros. ¿Tú qué dices? Yo
Voy a decir que no. Ok. Su tarjeta de presentación no son los milagros, pero eso no quiere decir que en la iglesia adventista no haya milagros. El bautismo, la transformación de una persona es un milagro en sí. ¿Ya? Lo que sí vamos a tener como punto diferenciador es que la iglesia adventista hoy va a representar a Dios a través de lo que dice el libro de Apocalipsis. Guardar los mandamientos y dar testimonio de Jesús. Si estás dentro de este ámbito, estás en la iglesia del Señor. O sea, esa característica es vital para identificar, querido oyente, que la iglesia a la que estás asistiendo es de Dios. Y mira que me parece muy interesante también cómo los milagros terminan siendo también la carta de presentación de un Dios maravilloso. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, eso es más que claro. Y justamente en Marcos 2:10, justo antes de sanar al paralítico, al que los amigos lo bajan por el techo, si no estoy mal, Marcos 2:10 nos dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es decir, Jesús primero le dice, ¿quién soy yo? Y luego hace el milagro. Y lo mismo en el relato de Moisés, vamos a ver que Dios primero le dice a Moisés quién es él, y le dice a Moisés que le diga al pueblo quién es él. Y como Dios en medio de su misericordia conoce la limitación humana, nuestra falta de fe, procede a hacer los milagros y las manifestaciones maravillosas. Y me parece tremendo, ¿no? Porque Dios, yo siento que es como que de alguna manera Dios se rebaja a nuestro nivel al hacer manifestaciones grandes, porque nuestra falta de fe no nos basta con la palabra. A Moisés y al pueblo no le iba a bastar solamente con escuchar el nombre de Dios, que por sí en eso ya hay una grandeza impresionante, pero el pueblo necesitaba ver milagros, y Dios en su inmensa misericordia consiente con nuestra falta de fe. Correcto. Quiero que vayamos cerrando con un encuentro que me parece bastante terrorífico. Capítulo 4, versículo 24, aparece entonces el ángel del Señor con la intención de matar a Moisés. Y es porque Moisés ha olvidado, por influencia de su esposa, ojo, esposas con las influencias, ojalá sean todas positivas, de no haber circuncidado a su hijo. El segundo. Y esto, que parece un acto sencillo, es una desobediencia directa a una orden de Dios. Y la intención del ángel es matarlo, pero a pesar de que su intención es matarlo, yo me imagino el encuentro como que cae en cuenta, ¿por qué te voy a matar? Y la esposa se da cuenta por qué. Así que toma algo afilado, le corta el prepucio a su hijo y lo tira adelante. Tiene que haber sido una escena escalofriante. Tenemos un Dios de protocolos. Y mi invitación en esta hora es para que entendamos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, pero entendamos también al Dios Santo al que nos estamos acercando. ¿Ya? Ese Dios Santo entiende nuestras situaciones, pero también debemos de entender que al Dios que nos estamos refiriendo es el creador del universo y que no está pintado en la pared. ¿Listo? Así que desde aquí, desde Conexión 7D, queremos invitarlos a que tengas un bonito encuentro con el Señor. Y que te vayas con esta pregunta, y es: ¿qué es eso que tú hoy estás dudando que Dios pueda hacer en tu vida? Y que aceptes tu llamado. Conexión 7D.